Rudeus Greyrat es probablemente el protagonista más odiado del anime de esta década. No es solo un no me cae bien. Hay videos enteros explicando por qué la gente lo rechaza. Personas que dejaron el anime a la mitad por él. Y lo curioso es que si lo piensas un poco, tienen algo de razón. Rudeus vivió 34 años completamente aislado de la sociedad. Cuando murió, en lugar de que ahí terminara todo, le dieron algo que casi nadie tiene: la posibilidad de empezar de nuevo. Otro cuerpo, otra familia, otro nombre. Una hoja en blanco completa. Y con esa oportunidad en las manos, Rudeus siguió comportándose casi exactamente igual. Los mismos hábitos incómodos, la misma necesidad de que alguien lo validara todo el tiempo. Y sobre todo, eso que más le costó: perdonarle a la gente. Seguía siendo un pervertido con comentarios y miradas que incomodaban a quienes lo rodeaban. Aunque por fuera tuviera el cuerpo de niño, por dentro seguía teniendo 34 años, los mismos 34 años de su vida anterior. Y por eso genera tanto rechazo, porque en el fondo todos esperábamos que con una oportunidad así, cualquiera cambiaría de raíz, que bastaría con un borrón y cuenta nueva. Pero lo que la historia de Rudeus termina mostrando es algo bastante incómodo, que puedes cambiar absolutamente todo a tu alrededor: tu cuerpo, tu familia, tu nombre, tu historia entera, y aún así seguir cargando exactamente la misma herida por dentro. Así que antes de juzgarlo como todos ya lo hicieron, vamos a hacer algo distinto. Vamos a entender por qué actúa así, y lo más probable es que en el camino termines reconociendo ese mismo patrón en alguien mucho más cercano a ti de lo que crees. Cuando la gente piensa en Rudeus, piensa en esto: el genio prodigio. El niño que desde bebé ya hablaba y razonaba distinto a los demás. Tan distinto que hasta sus propios padres llegaron a sospechar que algo no encajaba. Que ese niño pensaba con una madurez que no correspondía a su edad. Y tenían razón, aunque nunca lo supieron del todo. Pero hay un detalle que casi nadie nota. Rudeus desde niño hace dos cosas que parecen contradictorias entre sí. Por un lado, se esfuerza como si su vida dependiera de mostrar que es útil. Estudia magia, memoria hechizos, entrena hasta el cansancio. Busca cualquier oportunidad para que los adultos a su alrededor digan: ¡wow! Este niño es increíble. Y por otro lado, cuando algo le incomoda de verdad, cuando alguien se le acerca con cariño genuino, sin pedirle nada a cambio, reacciona con una broma, un comentario fuera de lugar, algo que rompe el momento. Esto no es solo timidez ni torpeza, es un patrón. Porque cuando alguien pasó toda su vida anterior sintiendo que no valía nada, que decepcionó a su familia, que no tuvo amigos, que fue prácticamente invisible durante años encerrado en su cuarto, aprende una lección muy concreta: el cariño no se da gratis, hay que ganárselo. Así que cuando reencarna con una segunda oportunidad, no piensa: ahora puedo simplemente ser querido. Piensa: ahora tengo que demostrar todo el tiempo que merezco estar aquí. Y ese esfuerzo constante por demostrar valor no nace de confianza, nace del miedo. Piénsalo así: es como esa persona que en cualquier grupo siempre tiene que ser el más gracioso, el más capaz, el que resuelve todo primero. No es que le sobre confianza, es que en algún momento aprendió que si deja de sobresalir, deja de importarle a los demás. Y cuando alguien de verdad se le acerca sin pedirle que demuestre nada, sin esperar que resuelva nada, sin necesitar que sea el genio, esa persona no sabe qué hacer con eso, porque nunca le enseñaron que se puede ser querido sin merecerlo primero. Y en el caso de Rudeus, esa incomodidad se disfraza de humor incómodo, de comentarios pervertidos, de bromas que alejan a la gente, justo en el momento en que podrían acercarse de verdad. Entender de dónde viene ese comportamiento no significa justificarlo, es que no sabe recibir cariño sin sabotearlo un poco primero. Y si te gusta este análisis y cómo desarrollamos la psicología de personajes tan complejos, dale like y suscríbete, porque este canal existe justo para eso, para ir más allá de la superficie en historias como esta y entender lo que de verdad mueve a estos personajes. Y esto que acabamos de ver con Rudeus es apenas el comienzo, porque lo que viene ahora es la parte donde todo ese esfuerzo por demostrar su valor termina jugándole exactamente en contra. Aquí es donde todo se pone más interesante, porque durante años la fórmula de Rudeus pareció funcionar. Se esforzaba, sobresalía, resolvía problemas que nadie más podía resolver, y la gente lo admiraba por eso. Tenía talento, reconocimiento, un lugar en el mundo que en su vida anterior nunca tuvo.
Por fuera lo estaba logrando, pero aquí hay un giro que casi nadie ve venir. Llegó un punto que en ese mismo esfuerzo constante no fue suficiente para proteger algo que nunca esperó. Después de vivir su primera noche con alguien que quería, Rudius despierta y descubre que esa persona ya no está. Solo le dejó una nota diciendo que no eran compatibles, sin despedida, sin explicación, sin oportunidad de arreglarlo. Y ese abandono lo destroza de una forma que ni su inteligencia ni su esfuerzo pueden resolverlo. Entra en una depresión profunda y esa herida no se queda solo en lo emocional, termina afectando su cuerpo, dejándolo con un problema físico que ya no puede solucionar a base de disciplina ni de talento. Esto es lo que casi nadie se detiene a pensar. Ese quiebre no vino de la nada, vino de que durante toda su vida Rudius nunca aprendió a existir sin estar demostrando algo. Y cuando finalmente llegó a un punto donde su propio cuerpo dejó de responderle, no supo quién era sin eso. Piénsalo así, es como esa persona que construye su identidad alrededor de ser el que nunca falla. Y el día que su cuerpo, su mente o sus circunstancias simplemente ya no le respondían como antes, no solo se sentía mal por eso, se siente como si fuera la prueba de que en el fondo nunca valió lo que aparentaba. Porque si tu valor siempre dependió de lo que logras, ¿qué te queda el día que no puedes lograr nada? Y aquí está la parte más importante de toda esta etapa, cuando Rudius se reencuentra ya de adulto con Sylphie, su amiga de la infancia, alguien que lo conoció mucho antes de que él fuera el genio que todos admiraban. Es ella quien termina quedándose a su lado. No le exige que se recupere rápido, no necesita que vuelva a ser el de siempre, simplemente se queda. Y eso para Rudius no es un alivio inmediato, es incómodo. Porque toda su vida aprendió que el cariño se merece con esfuerzo. Y de pronto tiene a alguien enfrente dispuesta a quedarse aunque él no esté funcionando al 100%. Ahí está la paradoja completa. La misma necesidad de demostrar su valor que lo llevó tan lejos es la misma que lo dejó sin herramienta para sostenerse el día que no pudo demostrar nada. Y ese quiebre no fue un accidente en su historia, fue la consecuencia directa de nunca haber aprendido en toda su vida que se puede ser querido incluso cuando no estás dando lo mejor de ti. Y aquí está, en realidad, la raíz de por qué tanta gente rechaza a Rudius más que cualquier otra cosa. Por dentro, nunca dejó de ser un hombre de 34 años. No es un adolescente descubriendo el amor por primera vez. Es alguien que ya vivió una vida entera como adulto, con una forma de pensar y de desear completamente adulta, dentro de un cuerpo que por fuera parece un chico normal, creciendo entre personas que no tienen ni idea de eso. Y esa distancia, aunque la historia le explique una y otra vez, sigue siendo incómoda, porque no importa cuánto se justifique, hay algo que no termina de sentirse bien en esa mezcla. Ahora bien, ese mismo conflicto, el de un adulto atrapado dentro de una segunda oportunidad, es lo que también explica una de sus decisiones más criticadas. Cuando Rudius era un adulto fracasado de 34 años, antes de morir tuvo un pensamiento que lo persiguió hasta el final. Se arrepintió de todo lo que nunca se atrevió a hacer, de las personas que le gustaron y nunca les dijo nada, de las oportunidades que dejó pasar por miedo. Y cuando le dieron esta segunda oportunidad, se hizo una promesa. Nunca más iba a vivir con ese tipo de arrepentimiento. Nunca más iba a dejar pasar a alguien importante solo por miedo a dar el paso. Por eso, cuando Sylphie aparece en su vida y siente algo real por ella, no lo guarda para después, se casa con ella. Cuando pierde a su padre, Roxy es quien está ahí para sostenerlo en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Y no es casualidad, Roxy fue la primera persona de la que Rudius se enamoró desde que era un pequeño y ella se convirtió en su maestra de magia. Ese cariño nunca se fue del todo, solo se quedó guardado por años. Así que cuando finalmente vuelven a encontrarse, y es justo ella quien lo sostiene en ese momento tan doloroso, Rudius no se dice a sí mismo, esto puede esperar. No, lo que hace es que se casa con ella también. Y cuando años después se reencuentra con Eris, la misma persona que una vez lo dejó sin despedirse, y descubre que lo que sentía por ella nunca se fue, no lo deja pasar por miedo a que se vuelva a irse. Se casa con ella igual. Y ahí está, para muchos, la cereza del pastel. Verlo terminar con 3 esposas.
porque para buena parte del público eso confirma exactamente lo que pensaba de él desde el principio, que sigue siendo el mismo hombre de 34 años, solo que ahora con más recursos y experiencia para conseguir lo que en su vida anterior nunca tuvo. Pero si seguimos el patrón que venimos viendo, hay algo más debajo de esa decisión. Cada uno de esos matrimonios, visto por separado, tiene una razón real detrás, pero juntos revelan algo más profundo. Rudius no puede permitirse dejar ir a nadie que de verdad le importa, porque en el fondo sigue cargando con el miedo de quedarse otra vez con las manos vacías como le pasó con Eris. Y ahí está el dilema del que no puede escapar. Si se permite amar sin guardarse nada, como se prometió a sí mismo, corre el riesgo de lastimar a las personas que quiere proteger. Sylphie tiene que aprender a compartir a Rudius. Cada una de ellas carga a su manera, con no ser la única. Pero si hubiera guardado ese amor por miedo a herir a alguien, habría vuelto a ser exactamente el mismo hombre que fue en su vida anterior. Alguien que se quedó con las ganas, que dejó pasar lo que de verdad importaba. No hay una decisión que no le cueste algo. Y esa es la revelación más dolorosa detrás de Rudius. No es que no le importe lastimar a los demás, es que aprendió de la forma más dura posible que dejar pasar a alguien que quieres también duele. Y ya vivió una vida entera cargando esa clase de dolor. Vamos a olvidar por un momento a Rudius. Piensa en ti. Piensa en esa vez que sentiste que tenías que demostrar algo para que alguien te quisiera. Que no bastaba con ser tú, sino que tenías que lograr algo, ayudar en algo, ser útil de alguna manera, para sentir que merecías estar ahí. Piensa en esas veces que dejaste pasar algo importante, una persona, una oportunidad, un sentimiento, solo por miedo a arrepentirse después. Y en las veces que por ese mismo miedo terminaste sosteniendo más de lo que en realidad podías cargar. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Esa necesidad de ganarte el cariño no te hace más fuerte. Solo te enseña que descansar es un riesgo. Que si dejas de esforzarte, aunque sea un momento, todo lo que construiste podría desaparecer. El problema nunca fue querer merecer las cosas buenas de tu vida. El problema es cuando esa necesidad no te deja parar nunca. Cuando confundes ser querido con tener que ganártelo cada día otra vez desde cero. Y esa forma de vivir, la de sentir que siempre tienes que dar más para merecer lo que ya tienes, no siempre se ve igual en todas las personas. Hay quienes, como Rudius, terminan cargando todo ese peso sin decirlo. Y hay otros que llegan tan lejos con eso de no fallarle a nadie, de nunca ser una carga para los demás, que ese silencio termina explotando de la forma más grande posible. Y de eso es justamente de lo que hablo en este video que te dejo aquí en pantalla. Porque cuando analizas la mente de este personaje llamado Eren, te das cuenta de que su tragedia no empezó con destruir el mundo, sino el día que decidió cargar solo con el peso de todos. Vas a entender perfecto por qué su psicología lo llevó hasta ese punto de no retorno. Si llegaste hasta el final del video, comenta la palabra 34. Nos vemos en ese video. Adiós.